Continuamos con estas miradas sociológicas. En la anterior clase magistral vimos los clásicos de la sociología, concretamente las aportaciones de Durkheim, de Bebers, de Marx, de Comte, aportaciones que van a estar presentes en los posteriores desarrollos de la ciencia sociológica. En esta clase magistral que ahora continuamos, nuestro objetivo va a ser presentar un hecho muy concreto: cómo la sociología cruza el Atlántico y, de haber sido una criatura que tiene un nacimiento europeo, pasa a ocupar un papel trascendental en Estados Unidos. ¿Cuándo tiene lugar este cruce del Atlántico? Pues tiene lugar en el primer tercio del siglo XX. El centro de gravedad se desplaza de Europa a Estados Unidos. Pero no estamos ante un simple desplazamiento geográfico. También estamos ante un cambio en cuanto a los objetivos de la propia sociología. De tal manera que si con anterioridad nos habíamos encontrado el desarrollo fundamental de corrientes teóricas que lo que pretenden es darnos grandes explicaciones de la sociedad, a partir de ahora nos vamos a encontrar con el desarrollo de la ciencia sociológica, pero centrada en problemas sociales específicos. Por eso vamos a adentrarnos ahora en ese cruce de la sociología del Atlántico. Y para ello hay que tener presente las distintas corrientes sociológicas que se van a desarrollar. En un primer lugar, analizaremos brevemente el interaccionismo simbólico, a continuación el funcionalismo, después la teoría del intercambio social, la fenomenología y, por último, la etnometodología. Todas estas perspectivas teóricas beben de lo aportado por los padres de la sociología, pero suponen nuevos desarrollos centrados fundamentalmente en problemas concretos. Por eso, como decíamos al principio, cuando la sociología cruza el Atlántico, no es un simple desplazamiento geográfico, es algo más. Empecemos por el interaccionismo simbólico. El principal representante es Blumer, y las premisas clave de esta corriente sociológica son tres. Punto 1. Los seres humanos actúan contemplando las cosas a partir del significado que éstas tienen para ellos. Cuando nosotros contemplamos algo, esa cosa, tiene un significado. En un segundo lugar, decir que tales significados derivan de la interacción social. Si esa mesa tiene el significado mesa, no es porque sea un ente que sea mesa, sino sencillamente porque ese concepto ha nacido de la interacción entre los distintos actores sociales. Y en tercer lugar, los significados son tratados y modificados mediante un proceso interpretativo activado por el ser humano cuando entra en contacto con las cosas en las que se encuentra. Puede parecer un poco teórico todo lo que hemos dicho, pero resumámoslo. Decir simplemente que el interaccionismo simbólico lo que trata fundamentalmente es de analizar las interacciones del ser humano y los significados que atribuye a los objetos que están presentes en estas interacciones. Por ejemplo, un anillo. El anillo que llevamos en el dedo es un objeto, tiene un significado. Puede significar que estamos comprometidos. Ese significado que tiene ese objeto, ¿de dónde ha emergido? Pues es fruto de la interacción entre dos personas, enmarcadas dentro de una sociedad, que ha utilizado ese símbolo ¿para qué? Para expresar una relación. Después nos encontramos con otra perspectiva, el funcionalismo. Su principal representante, Parson, aunque posteriormente tendrá otros desarrollos, concretamente los planteamientos de Merton. Y tiene unos antecedentes, las aportaciones de Durkheim. ¿Cuáles son las premisas clave de esta corriente sociológica que dominó el panorama de la sociología en la segunda mitad del siglo XX? Hasta el punto de que se llegó a decir que si no hacías funcionalismo, no estabas haciendo sociología. Pues las premisas clave de este planteamiento son las siguientes. Primero, la sociedad es concebida como un sistema. Un sistema que se compone de distintas partes, o subsistemas, donde cada subsistema desarrolla una función. Aún más, el mantenimiento del sistema se debe a que cada parte desempeñe su función. Y si no desempeña su función, genera un conjunto de desviaciones. Y lo hace controlando comportamientos, corrigiendo desviaciones y transmitiendo valores.
La integración en el sistema se produce por compartir unos valores comunes. Vayamos a un ejemplo. ¿Cómo es concebida la sociedad por el funcionalismo? Pues como si fuera un ser humano, donde nos encontramos con la cabeza, el tronco y las extremidades. Son las partes del cuerpo, cada una desempeña una función. La sociedad se mantendrá cuando cada parte desempeñe la función que le corresponde. Cuando una parte no desempeña la función que tiene atribuida para el mantenimiento de ese cuerpo humano, se nos producen disfunciones. Y la sociedad pervive, ¿por qué? Pues porque existen unos valores compartidos transmitidos a través de la cultura. De ahí que uno de los conceptos claves dentro del funcionalismo sea el proceso de socialización, ese proceso a través del cual el individuo es introducido en la sociedad, transmitiéndole un conjunto de valores, normas y reglas con las cuales sobrevivirá. Otra de las grandes perspectivas desarrollada cruzando el Atlántico es la teoría del intercambio social, teoría que en buena medida surge como reacción al imperialismo que ejerce el funcionalismo durante buena parte del siglo XX. Los principales representantes de la teoría del intercambio social son Homans y Blau. Y las premisas clave de esta corriente sociológica son las siguientes. El comportamiento humano está determinado por el beneficio. Y pensémoslo. Yo muchas veces aconsejo que a la hora de entender una teoría sociológica lo mejor es absorberla y ponerse en el lugar. ¿Quién, por ejemplo, cuando actúa, activa esa acción movido fundamentalmente por el beneficio? Un beneficio económico, un beneficio político, un beneficio emocional. Pues bien, el punto de partida del interaccionismo simbólico es que cada una de nuestras acciones, cuando las activamos, es porque persiguen la consecución de un beneficio, eliminando todo obstáculo que se pueda presentar a la consecución de ese beneficio. De tal manera que el sistema de intercambio se rige por el mecanismo de dar y recibir recíproco. Las personas, ¿qué es lo que se esperan? Pues esperan que las recompensas sean equitativas, aunque no igualitarias. Los actores tienden a hacer todos los intercambios en las diferentes interacciones sociales que sean equilibrados. Pongamos un ejemplo. Yo activo un conjunto de acciones, ¿con qué objetivo fundamentalmente? Obtener una satisfacción. No activaré aquellas acciones que no me produzcan satisfacción. Aún más, el objetivo de esa satisfacción es la obtención de un beneficio, de tal manera que todas mis acciones se medirán por el coste-beneficios. ¿Y qué es lo que espero cuando activo una acción? Que la persona con la que activo la acción me dé una respuesta que será no igualitaria, pero sí equitativa, de tal manera que la sociedad se mantendrá en equilibrio por este flujo de interacciones. Otra de las grandes perspectivas desarrolladas cruzando el Atlántico es la fenomenología, aunque ella debe buena parte de sus planteamientos filosóficos a corrientes desarrolladas en Europa, concretamente las aportaciones de Husserl. ¿Quiénes son los principales representantes de la fenomenología? Pues concretamente Alfred Schut, Berger y Luhmann, que ocupan determinados momentos. Schut es, por decirlo de alguna forma, el padre de la fenomenología sociológica, mientras que Luhmann y Berger son los desarrollos más recientes. Los ejes de esta perspectiva son, pues, los siguientes. 1. El objetivo de la sociología es comprender las razones que se esconden detrás de las acciones que activan los individuos en diferentes escenarios sociales. Una persona, pues, dentro del escenario familiar actúa como padre, dentro del colegio actúa como profesor, dentro de su espacio de ocio actúa como jugador de dominó. ¿Cuál es el objeto de la sociología? Ver las motivaciones que se esconden detrás de cada una de las acciones que activa ese actor social en los diferentes escenarios en los cuales se desenvuelve. Tiene que estudiar los procesos con los que damos significado a los comportamientos de otros. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es lo que somos? Intérpretes de las acciones de otros. Esta atribución de significado tiene lugar a través de esquemas cognitivos que nos ofrecen la posibilidad de filtrar e interpretar las experiencias vividas y el contexto. Íntimamente ligada a la fenomenología, aunque con pequeñas matizaciones de importancia y de calado, nos aparece la etnometodología, que, insisto, es un desarrollo de la fenomenología. Sus figuras más representativas son Garfinkel y Zicurel, y las premisas clave de esta corriente sociológica son las siguientes. 1. Los individuos
construyen la sociedad a medida que actúan. Dicho en otros términos, la sociedad es fruto del interactuar de los individuos. Una actuación no tiene por qué amoldarse a los elementos externos a los propios individuos. Dicho en otros términos, algunas veces innovamos, porque no simplemente nos adaptamos a las reglas, normas y valores de la sociedad en la cual estamos incardinados. Como se puede comprobar, la etnometodología supone una importante crítica al funcionalismo. Aún más, nace también como reacción al funcionalismo, porque para la etnometodología lo decisivo es la forma en que los actores construyen la realidad, los métodos que emplean, las justificaciones que utilizan. Y esta ha sido, pues, la lección magistral dedicada a las miradas sociológicas, concretamente a cuando la sociología cruza el Atlántico. Vimos en la anterior sesión magistral, como decía al principio, los orígenes de la sociología y los planteamientos de los padres fundadores. A partir del primer tercio del siglo XX, la sociología cruza el Atlántico. Pero no es un desplazamiento simplemente geográfico, es un desplazamiento también en cuanto a los objetos y objetivos de la sociología. Asistimos al desarrollo de una ciencia que se centra en problemas bien concretos y ante la que se desarrollan diferentes perspectivas. Hemos visto el interaccionismo simbólico, la perspectiva funcionalista, la teoría del intercambio social, la fenomenología y la etnometodología. Todas ellas también podemos clasificarlas en función de esa división que establecíamos al principio, holismo metodológico e individualismo metodológico. Funcionalismo sería una perspectiva que claramente se enmarca dentro del holismo metodológico, mientras que la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la teoría del intercambio o la etnometodología forman parte del individualismo metodológico o de las teorías de la acción. Como veíamos en la anterior clase magistral, la gran diferencia viene dada por dónde focalizan el análisis, o en la acción o en la estructura. Hecha esta clase magistral, creo que estamos en situación de poder afrontar en la siguiente los desarrollos más recientes de las perspectivas teóricas en sociología.